Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Enigma Sonoro. En esta ocasión estamos en un episodio especial con motivo de la Semana Santa para hablar de uno de los personajes pues, más importantes en la historia de la humanidad, que es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y para ello les presento a mi amigo y coanfitrión de este podcast, César Lugo. Bienvenido, César. Buenas noches. Gracias y sean bienvenidos a este enigma santificado o probablemente enigma heregia como va a ir la conversación, pero ya lo vamos a ver más adelante. Claro que sí, Gracias, pues. Julio. Pues vamos a iniciar entonces. Repito, es un episodio especial de Semana Santa. Y bueno, no está nuestra sección acostumbrada de la dramatización, pero tenemos otras cosas muy interesantes preparadas de datos y hechos muy relevantes y una discusión muy interesante en torno a pues estas festividades, ¿no? Y la conmemoración de esta Semana Santa. A ver, Julio, yo como persona normal, lo primero que me gustaría saber es por qué celebramos Semana Santa, de dónde viene eso de Semana Santa, por qué se celebra en esas fechas, qué significan todos los días por los que atravesamos en esa semana. ¿Qué me puedes decir? Porque yo no sé nada de Semana Santa. Bueno, vamos a suponer que no sé nada de Semana Santa. Como buen hereje, di. Ajá. Eh, Sí, pues mira, básicamente hay que entender varias cuestiones ahí. La primera es los cristianos, el mundo cristiano, la cosmovisión cristiana, celebra como Semana Santa, pues esta semana donde se da la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Aquí le Eh, llamamos, espérame, antes de que sigas, te voy a estar interrumpiendo, ¿eh? por ¿A su, qué se le llama pasión? Porque si tú me dices la pasión de Jesús, pues me imagino algo así medio erótico. Carnal. No, se conoce como la ¿A eso te pasión. refieres? ¿A los amores de Jesucristo? No, no, nada que ver. Se refiere, entendemos el concepto de pasión como el momento en el que él se enfrenta al tener que definir entre la vida de hombre y la de una divinidad, de acuerdo a cómo lo maneja la cosmogonía cristiana, las escrituras. Entonces entendemos como pasión a esos últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? En Que concreto. básicamente corresponden al lapso de una semana que coincide, porque en su momento él estaba celebrando una fiesta judía, ajá, que es la Pascua hebrea, ¿no? Y de ahí que, bueno, ahora se hiciera la Pascua cristiana, que va del Domingo de Ramos hasta el día de la resurrección, ¿no? Ajá, sí, sí, adelante, te Hasta escucho. el día de la resurrección. Entonces, digamos que el mundo cristiano es lo que conmemora, es lo que celebra. La Semana Santa corresponde a la llegada, a la entrada triunfal de Jesús el domingo de Ramos y culmina hasta su resurrección al próximo domingo. O sea, Ahora bien, son tenemos, 8 días, son son 8 días días, de vacaciones. 8 días de vacaciones, ahora lo entendemos así. Ya, Sin ok, embargo, ya te entendí. esto coincidía o coincidió en su momento, cuando sucedió, con la Pesach, que es una celebración hebrea, donde se conmemora justamente la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Este momento que nos narran donde Moisés saca al pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida por Dios. Y todas las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo hebreo, la Pesach es una celebración judía que conmemora esto. Ahí vamos al primer punto controversial. ¿Qué religión era Jesús o qué religión practicaba Jesús y sus cuates? Pues A eran ver, judíos, ¿no? tiempo. A mí me gustaría, antes de que sigas desarrollando el tema, Ajá. que me explicaras en qué consisten esos 8 días, porque ya me explicaste el primero, El que de es, la celebración de cristiana, digamos, como lo entiende el mundo cristiano, la celebración que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ¿no? Pero en la celebración de la Pesaj judía es la Pascua, donde también se conmemora y bueno, ahí lo que se festeja o lo que se recuerda,
pues es este trayecto de la salida de Egipto y cuando se abre el Mar Muerto para poder cruzarlo y llegar a la tierra prometida. Ajá. Entonces, Fue el periodo de los 40 años. exactamente. Entonces, se celebran en este día, se conmemoran. Y la celebración, pues, incluye también, así como nosotros tenemos costumbres como el Año Nuevo, etcétera, o acá las conocemos, también en esa semana de Pascua hay una serie de actividades que se realizan por parte del pueblo hebreo para conmemorar esta fecha. Uno de los rituales importantes es la limpieza de la casa, ¿no? Que lo que busca, pues, es finalmente, eliminar todos los rastros de levadura del hogar, ¿no? Ya que eso simboliza la sumisión y la esclavitud del pueblo hebreo, ¿no? De levadura. De levadura. Ajá, está Porque prohibido comer hacían pan, ¿o levadura qué? durante esta semana. Por eso se come pan sin levadura. De hecho, ya después el cristianismo lo va a retomar para la hostia, pero de ahí viene la tradición de comer también pan sin levadura, ¿sí? Entonces, comer levadura en esos días es sacrilegio, es Está pecado prohibido, exactamente, ¿no? por Ahora el bien, Dios del Antiguo Testamento, se por el Dios celebra del Antiguo Testamento. Ajá, exacto. Se celebra también lo que se le llama el Seder, que es una cena familiar, que justamente era esta cena la que estaba celebrando Jesús en aquel épico momento de la traición de Judas, ¿no? Entonces, ay, por hereje algo pasó. Ya estás, ey, te ves muy infernal, ¿eh? Sí. Por algo será, por algo será. Ajá, ¿no? Entonces, esta cena del Seder se celebra la primera noche de la Pesá, ajá, y en ellos se narran pues historias de este exilio del pueblo hebreo, ajá, y bueno, se comen algunos alimentos, se bebe vino, ajá, y bueno, hay algunos alimentos interesantes. ¿Quieres que te los diga de acuerdo a la costumbre judía? A ver, explícamelo, por favor. Está la matzá, que es pan ácimo sin levadura, ajá. Representa, ¿por qué no tiene levadura? Porque representa la prisa con la que salieron del pueblo de Egipto, los israelitas, ¿no? Tuvieron que huir y dicen que dejaron la levadura, tuvieron que agarrar lo primero que encontraron, por eso es ese pan sin levadura, que Y se les llama quedaba pulpa. y les queda como el pan de Soriana al día siguiente, ¿no? Así todo duro, todo. Más o menos es como un Ah, pan, okey. así, ¿no? El otro alimento es el maro, que es una hierba amarga y sirve para recordar o conmemorar la amargura de la esclavitud, ¿no? Ajá. Y no se podrá hacer eso también con lúpulo y cebada, así que quede amargo? No, no, ahí son las hierbas, ¿no? Yo creo que lo podremos hacer con epazote o con pápalo, el pápalo es amargo, ¿no? No sé qué es el Unos pápalo, pero taquitos está de bien. chicharrón, ¿no? Ya no te voy a interrumpir tanto. Sigue, por favor. No, está bien, digo, se trata de que también aprendamos divirtiéndonos y bueno, ¿no? También hay un alimento que se llaman las querpas, ajá, donde que en realidad se trata de una verdura verde que pues simboliza la primavera y pues esta nueva vida que se tiene que generar, Y ¿no? mira que muchos Producto, van a entender que son crepas, ¿eh? No ajá, son que no es son carpa. querpas. Son carpas, ¿qué? Carpas, ajá. Carpas. Pero no carpas de estas de pescado como las que nos comemos en esta semana justamente, ¿no? Ah, te entendí querpas al principio, No, no, no. pero no, carpas, carpas. Ajá, Carpas. carpas, ¿sí? Perfecto, Y el adelante. otro alimento que también es muy popularizado por estos días es el beitzá, ¿no? Que en realidad se trata de un huevo duro, ¿no? Un huevo hervido, pero es un huevo de los huevos marrones. Y significa, o es una manera, desde la cosmogonía hebrea, de simbolizar la vida y la redención, ¿no? Del pueblo, ¿sí? Y también se acostumbra, porque acuérdate, en el mundo, las familias judías, estamos muy acostumbradas finalmente al tema de propagar la cultura, porque somos un pueblo
que ha sufrido diásporas, ¿no? Y en estas celebraciones se procura mucho que sea en familia, que sean cenas familiares y que los niños hagan preguntas para que aprendan las tradiciones del pueblo. como una especie de juego para que sea más amigable para los niños. Exactamente. De hecho, hay un juego que es una pirinola, nada más que se llama Drediel, hebreo, ajá, y tiene 4 letras, que es Ei, Gi, Di, Shi, ¿no? Y esas letras, significa un milagro ocurrió allá, y que era un juego que se acostumbraba a que los niños interactuaran con él durante la ocupación o la invasión de los persas al pueblo hebreo. Y cuando vienen estas prohibiciones sobre la religión hebrea, pues bueno, era una manera de que jugando, pues seguían difundiendo la cultura y la cosmogonía del pueblo judío. Que así como los brasileños practicaban capoeira simulando que era danza, pero Exactamente, en religiosa. exactamente. ¿Podemos hacer un pequeño corte para que vea lo de mi luz? Sí, Aquí, un corte. corte. Y bueno, ¿por qué hay este movimiento de repente de que a veces la Semana Santa o la Pascua cae en unas fechas y al siguiente año cae en otras fechas? Bueno, eso es muy claro. Ocurre porque quien determina o la forma en la que se mide es con el calendario lunar, que es el calendario hebreo, que tiene menos días que el calendario solar, que es el que tenemos de uso común en la actualidad y que, bueno, que difundió. Entre 11 y 12 días de diferencia entre el calendario solar al lunar. Exactamente. Y también, pues, existe una diferencia significativa en los años, ¿no? Por ejemplo, este año, el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, cae en octubre, ¿no? El año pasado me parece que cayó en septiembre, en el calendario lunar y hebreo, que es el año nuevo. Y, por ejemplo, en años hebreos o en años de la cosmovisión judía, estamos en el 5785, ¿no? Ah, cabrón. Ajá, ajá, porque es como lleva A partir de qué empiezan a contar, 5,000 años a partir de qué. bueno, desde el pensamiento hebreo es de la creación, ajá, solo han pasado 5785 años. Pues de ahí viene la corriente creacionista que dice que tenemos cerca de 6,000 años de existir y que los dinosaurios no existen. Bueno, o no Exacto. existieron. Puede estar basado en eso, pero sí tiene que ver con este conteo que hace el pueblo judío. A ver, paréntesis. El pueblo judío en general, porque sé que hay, como todo, variantes Tiene sus islas también. Ajá. exacto, de pensamiento. ¿Qué opina en general sobre los fósiles de dinosaurios que tienen millones de años de antigüedad? Yo creo que te vas a encontrar con que es que y correspondería incluso a otro programa porque hay discusiones muy interesantes con respecto a las mediciones del tiempo. Por ejemplo, eh, cuando se habla de la creación, que se dice que fue hecho el mundo en 7 días, esa fue la traducción que nos llegó a nosotros. Pero los expertos hoy están más cercanos a la idea de que se habla de 7 ciclos o 7 momentos, ¿verdad? Y cuando pensamos en ciclos o momentos, caemos ante la indefinición del tiempo como lo medimos nosotros. Un ciclo puede ser lo que a ti te dé la gana, mientras ahí viene, Exactamente, solo se distinguen a lo mejor de hechos que no se tiene claramente determinados, ¿no? Pero es y muy diferente, ¿no? Entonces, cuando tú dices, oh, Dios creó al mundo en 7 ciclos de vida, pues es comprensible, ¿no? A lo mejor en el primer ciclo estuvieron los dinosaurios, en el segundo se murieron todos, en el tercero reverdeció el mundo, ¿sí me explico? O sea, cambia la perspectiva. El ajá, tema es que pues tenemos ahí muchas situaciones con las traducciones que se han hecho de los textos bíblicos o y, incluso hebreos. y no es que quiera profundizar más en eso, porque sé que no estoy preparado para una discusión de ese tipo, Ujú. pero entonces si hablamos de 7 ciclos, entonces no
estamos seguros si realmente es el año 5000 y a tantos como me dijiste, Exacto. ¿no? Fíjate que algo interesante que hay en el mundo hebreo, judío, es que hay un grupo de sabios que va dando luz sobre estas cuestiones, que es el Midrash. Y ellos van estudiando, dando respuestas en la actualidad sobre cómo entender, cómo comprender toda esta información. ¿Por qué? Porque hay errores, ¿no? Errores naturales, porque al final del día, pues es humano y también recordemos que pues este tipo de textos son viejísimos, pero han sido traducidos a muchos idiomas, se ha perdido Sí. información, han Y sido también trastocados por intereses políticos, ¿por qué no económicos? Digo, vamos a tener también tal vez en algún momento un episodio con referencia a los textos bíblicos y toda esta información, porque de verdad que es una discusión muy, muy interesante. ya, y ya como última pregunta en cuanto a este punto, corrígeme si estoy mal. Los judíos ortodoxos son, supongo yo, creacionistas. Sí, seguramente. ¿Qué, y cuál es la posición de ellos ante las evidencias fósiles de los dinosaurios, pues? Yo creo que vamos a encontrar también lo mismo que en la perspectiva del catolicismo, ¿no? ¿Qué dice el catolicismo? Tú que estás más cercano a Que esa el fe. diablo plantó esos fósiles ahí para tratar de engañar a los creyentes y, y contrarrestar, para ponerse en oposición con la teoría creacionista. Ajá. Bueno, esa es Es como una como la de las cosas digestión que dice. agarra por mota. No, igual hay muchos, supongo que no todos los cristianos creen que la creación tenga, bueno, que la creación del ser humano y del planeta tenga 6000 años de evolución. Por ejemplo, hay una versión del judaísmo que no acepta, ni valida, ni reconoce la existencia o el papel de Jesús dentro de la historia hebrea, y hay una perspectiva mucho más moderna, menos conservadora, menos ortodoxa, que le da un papel como un sabio, como un gran maestro, como un grande profeta, ¿no? Pero no Lo, como El Salvador. a eso sí que no. Ujú. Ok, Y eso vamos es. a pasar a ese punto un poco más adelante. Perfecto, perfecto. Continúa, por favor, ya no te interrumpo. No, adelante. Tenías varias preguntas que íbamos a hacer el día de hoy. Sí, sí, tenía varias preguntas. Pero bueno, antes de continuar, porque al parecer fui ignorado por ti al principio, quisiera aclarar de qué se tratan los días santos de esta Semana Santa. El Domingo de Ramos es el domingo donde hace Jesucristo su entrada triunfal encima de un burrito a Jerusalén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y es Ojo, donde se, hay detalle importante. ¿Por qué entra en un burro? para, para expresar humildad. No, porque la profecía judía, bueno, hebrea, este, dice que el Mesías va a llegar a bordo de un burro blanco del año. Con placas nuevas. Entonces, un poco el tema de, vamos a ver que la historia de Jesús hacen de repente cosas que tenemos mucho de la tradición, que se nos han metido ya como por repetición y que a veces no sabemos por qué son importantes o por qué son tan mencionados. El dato del burro siempre ha sido importante porque si llegaba en burro, entonces iba a ser reconocido por el pueblo como el Mesías, que eso también es una cuestión por la que el Sanedrín judío y los mismos romanos, bueno, los romanos no, sino los judíos de ahí, sienten calambres porque pues imagínate que llega alguien que ya se dice ser el Hijo de Dios, el elegido, que llega con el simbolismo que dijo la profecía, y cuando ellos tenían la consigna de paz absoluta y no la hagan de jamón porque los romanos vienen y se los bailan, ¿no? Mira, Entonces es parte de lo que genera el conflicto, ¿no? te iba a presentar esto más adelante, pero ahorita que estamos hablando de Jesucristo entrando a Jerusalén en un burro, encontré
que una de las primeras representaciones del cristianismo con Jesucristo crucificado se encontró en Roma, en el Monte Palatino, en forma de grafiti. Y Ujú. para y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, déjame compartirte la imagen que se encontró. Aquí está. Y obviamente aquí no vamos a alcanzar a ver muchos detalles, a Ujú. menos que nos la pasen a un diagrama, que es este. Ujú. Y este diagrama representa a un hombre crucificado en una cruz con la cabeza de un asno. Abajo se ve a otro hombre con un brazo levantado, y esto se llama el grafito de Alexámenos. Y la traducción de la escritura que hay ahí en griego es Alexámenos adora a su Dios, y es como una especie de sátira o de burla a Alexámenos, ¿no? Que no sabemos quién es, pero seguramente se estaban burlando porque tenía a Jesucristo en una cruz y le estaba seguramente rezando o pidiendo favores. No sé, a lo mejor es una nueva teoría de conspiración que vamos a tener que, Desentrañar, que, claro. que investigar, ¿no? Eso del exámenes y la cabeza de burro. Pero bueno, el segundo día de la Semana Santa, el lunes santo, es se refiere durante ese día se lleva a cabo la unción de Jesús en la casa de Lázaro, y es cuando Jesús expulsa a los mercaderes a latigazos del templo de Jerusalén. El martes santo, Que Jesús, qué buena falta le haría venir actualmente, ¿eh? claro, sí, sí, unos cuantos latigazos nunca están de más. El martes santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. El miércoles santo, Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por las famosas 30 monedas de plata. Y los últimos 3 días, no, todavía no, voy en jueves. El jueves es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Durante la última cena, En la eh, última cena. la Eucaristía, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, y finalmente el arresto de Jesús. Y ahora sí, los últimos 3 días, que son los más importantes, el viernes, sábado y domingo. El viernes es cuando Jesús es aprisionado, se llevan a cabo los interrogatorios de Sí. Caifás y Poncio Pilatos. Obviamente la flagelación, la corona de espinas, el Via Crucis, la crucifixión, muerte y finalmente sepultura de Jesús. ¿Ibas a decir algo? No, 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 sigue. El sábado santo es la víspera de Pascua, y finalmente el domingo de Pascua o domingo de resurrección, que es cuando van a buscar a Jesús a su tumba y ven que, no, que está vacía. No sabemos si se lo robaron o se resucitó, o si, como algunos dicen, la que tenía poderes sobrenaturales era la cueva y no realmente Jesús, ¿no? Y nadie le reconoce la importancia de esa cueva. De la cueva, sí. Y ya, bueno, ya quedaron claros o al menos establecidos la importancia o a qué se refiere cada día de la Semana Santa. Y ahora sí, empezamos buena. Hay una controversia, bueno, justamente porque cada vez hay una línea crítica que se pregunta pues sobre el Jesús histórico, porque cuando vienen de repente estas declaraciones, en este caso, por ejemplo, de autoridades como el Papa, de estas modificaciones de si hay purgatorio o no, si se elimina, si se agrega, y tantos cambios que de repente parecen la Cámara de Diputados y de Senadores, pues uno se pregunta entonces ¿cuál es el papel de Jesús? ¿Es igual una alegoría, una metáfora? ¿O si hay una evidencia de acuerdo al canon de la ciencia para determinar la existencia histórica de un personaje como el de Jesús, ¿no? Y en ello, pues nos vamos a encontrar también con muchas cosas curiosas, ¿no? ¿Qué es lo que hay al respecto? Bueno, como tal, en honor a la verdad, hay muy pocos elementos que nos puedan hablar sobre la existencia
del Jesús histórico, ¿no? Me estás Porque diciendo que nadie registró los milagros que hizo ese Jesús del que nos habla la Biblia. vamos para allá. Porque antes de que A ver, nos empieces, salvamos por un pelito. La idea de los milagros y todo esto que nos han contado los evangelios, que son pues evidentemente propaganda para promover a su candidato, ¿sí? No nos constan, no lo sabemos y no queremos faltarle al respeto a nadie que así lo crea, ¿verdad? ok, Pero lo que sí hay es que se han encontrado evidencias de tipo histórico, datos de gente no cristiana que en algún momento hace referencia a lo que podemos inferir es la figura histórica de Jesús. Te voy a leer tres datos. antes de que empieces, Sí, me parecería importante establecer que los romanos eran como los nazis en muchos sentidos. claro. Y uno de ellos es que registraban absolutamente todo Todo. lo que pasaba, ¿no? Tenían un censo, las obras públicas, la burocracia. Entonces, para un acontecimiento de ese tamaño, que no existan evidencias fuera del libro sagrado, la Biblia, pues, es al menos controversial, ¿no? Y ya, establecido eso, te Bueno, escucho. vamos a encontrar que hay inferencias que es como el argumento de defensa a favor de la existencia de Jesús histórico. Lo Va. primero lo vamos a tener con Flavio Josefo, ¿sí? Que es un historiador del tiempo, que en su texto Antigüedades Judías, que data aproximadamente del 90 después de Cristo, menciona a Jesús como el llamado Cristo, describiendo la crucifixión bajo la jurisdicción de Poncio Pilato y el surgimiento de seguidores, ¿no? No sabemos si le consta, no sabemos si fue rumor de oídas, no sabemos si era el chisme del momento, pero ese es un registro, digamos, objetivo que ha defendido los historiadores cristianos Ujú. como la existencia del Jesús, como el argumento principal de la existencia del Jesús histórico, ¿sí? Muy bien. El otro es el texto de Tácito, y no es albur, en sus anales, data Okey. más o menos del 115 después de Cristo, describe el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y menciona, también es uno de los primeros que llega a mencionar a los cristianos, a quienes Nerón culpó del incendio como seguidores de Cristo, quien había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio y por el procurador Poncio Pilato, ¿no? A Pero ver, vean la distancia que hay, o sea, son muchos años, ¿no? Y el último argumento es el de Plinio, el joven, ¿no? ujú, Es una carta a Trayano en el año 112 después de Cristo, donde describe las prácticas de los cristianos y menciona que ellos adoran a Jesús como un Dios, ¿sí? Ahora bien, este, ¿cuál es la evidencia arqueológica? Y aquí hay mucha controversia. antes de que continúes, me gustaría hacer me gustaría dar una réplica a alguna de las partes que acabas de decir. Ajá, No adelante. corregir, no corregir, sino complementar, porque creo que es importante. Ajá, El testimonio de Flavio Josefo es tan importante, para al menos para los que tratan de demostrar la existencia de un Cristo histórico como figura referida de la Biblia, que se llama el texto Testimonio Flaviano. ujú, Y me gustaría leer un pequeño pedacito y hacer énfasis cuáles partes están entre corchetes, porque
se sospecha que esas partes que están entre corchetes fueron añadidas a posteriori a lo que escribió Flavio, porque si Sí, mucho, de hecho, ese es un poco lo que iba a comentar, que tiene muchas enmiendas el texto de Flavio y que se supone que en el original es como más de un Jesús humano y le añadieron ya después características como de cómic. claro, y ahí se desprenden muchas cosas de las que quiero hablar. Voy a tratar de ordenar mis ideas y podríamos estar ante tres situaciones. Existió existió el Cristo que se refiere en la Biblia. Existió Cristo como una figura humana o no existió. Y Cristo, la figura de Cristo, significa el Mesías, ¿no? O el ungido, según tengo Sí. entendido. Entonces, cuando se refiere a un Cristo, no necesariamente se refiere a un Dios, un Salvador, sino a como si fuera un puesto político. Pues, él fue el Cristo. Ujú. Eso es lo que yo entendí. Pero me gustaría leerte lo que dice entre corchetes, si me das. Tantito nada más. Ojo, Es un minutito. consideremos que en esa época había muchos Cristos, ¿eh? Lo que quería comentar en lo que viene mi compadre es justamente que en esa época había muchos supuestos mesías, ¿no? Eh, si leemos un poco algunos textos que datan de esos tiempos, vamos a encontrar que había muchas figuras que se hacían llamar el Mesías, porque el pueblo hebreo pues estaba ávido de quien llegara a liberarlos de la opresión romana, ¿no? Y bueno, nada menos el primo de Jesús, Juan el Bautista, pues era uno de estos predicadores también fuertes que en su momento también hubo mucha gente que pensaba que él era el Mesías. Entonces, no era como muy ajeno que la gente, que el pueblo hebreo viera Mesías donde quiera, ¿no? Bueno, también nos pasa a los mexicanos, ¿no? Ok. Ahora cantamos, perdona a tu pueblo, Señor, Perdóname. ¿O cómo es? perdónale, Señor. Bueno, en fin, Sigamos. continuamos. Te iba a leer un pequeño Sí, pedazo del texto bien, de venga, Flavio Josefo, que es el el polémico, historiador. ¿no? Dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, abro paréntesis, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Cierro paréntesis. Y atrajo hacia él a muchos judíos, abro paréntesis de nuevo, y a muchos gentiles además, era el Cristo. Cierro paréntesis. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Paréntesis. Ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. Cierro paréntesis. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Me refiero a que si le quita lo que está entre paréntesis, no tiene absolutamente nada de extraordinario, ¿no? Podemos Parece, hacer el ejercicio, nos puedes volver a repetir tu texto, pero ahora omitiendo las partes que sobreentendemos parecen propaganda o comercial. por supuesto, dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que no son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Y ahí tienen ustedes la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Incluso aunque hubiera existido como figura humana, no hay evidencia de la parte sobrenatural, creo yo, pues. Pero Sí, bueno, claro. sigamos al siguiente punto porque esto es interminable.
por supuesto. Y nos van a llover comentarios y Y reacciones. mentadas, y los de 6 suscriptores vamos a bajar a 2. Ajá. Mi mamá y alguien más. Pero bueno, dime a ver, ¿con qué vamos a continuar, Julio? Bueno, lo que quería comentar es que muchos hablan de los lugares santos y de todo este tour que hacen cuando van a Jerusalén, también como una evidencia de la existencia, de las pruebas de un Jesús histórico. Sin embargo, estos lugares se determinan muchos años después y es básicamente Santa Elena, que fue elevada a santa, que en realidad se trataba de Elena, la mamá de uy, se me fue el nombre, del Constantino, ¿no? La mamá de Constantino, Ah, la que promueve y que después no solamente es elevada a santa, también es la patrona de los arqueólogos, eh, este, que es la que hace estos descubrimientos cuando van en la recuperación de los lugares y pues ellos determinan, según los datos de su tiempo, pues mucho de lo que la tradición dictó, de dónde eran esos lugares, ¿no? pero Constantino, a lo que yo recuerdo haber leído de él, era de que en un sueño tuvo una visión donde asoció la idea del cristianismo, porque tenía que ir a la guerra, con la imagen de bueno, no estoy seguro si de la cruz, porque hasta donde yo sé, los cristianos de aquel tiempo, su símbolo era o un ancla o un pez. A un pez. Un pez, entonces seguramente lo que vio en ese sueño era un pez, lo asoció con el cristianismo y ahí fue donde le dio el empujón que hasta el día de hoy pues no ha parado. No se sabe. Lo cierto es que, mira, más allá, yo creo, o yo soy de la idea de que, pues bueno, es difícil pensar en tener un dato muy concreto sobre la evidencia histórica de Jesús. Lo que sí creo es que incluso pudo haber sido de creación colectiva, es una de las teorías que hay, ¿no? Muchos predicadores hablando de lo mismo y con esta misma consigna, porque al final, y lo que platicaba hace un momento, era que era un pueblo en sumisión, ávido de ese líder que los llevara a quitarse a los romanos de encima. Entonces, pues estaban buscando, el hombre, ¿no? Y yo creo que a veces cuando atraviesas por estos procesos históricos y estas crisis sociales, pues es natural que haya siempre algún ungido mesías. Podría, podría haber sido que estaban en busca del hombre para acomodarlo en la figura que estaban Y creando. yo creo que había muchos en casting, ¿no? Entonces, es lo que yo pienso. O sea, bueno, y cada vez se está poniendo más polémico esto. Sigamos. Bueno, ahora bien, ya nos hemos metido en camisa de 11 varas, bajamos de suscriptores, nos van a decir de cosas. Vamos a otra controversia también muy interesante, que tiene Escucha. que ver con la imagen de Jesús. ¿Por qué? Pues A ver, evidentemente, era blanco, de ojos azules, cabello rubio, medía 1,90 y era bonito, ¿no? mucho me temo que no. Jesús era de una raza, de una etnia, bueno, era judío de Galilea, por lo que probablemente la piel en realidad era morena, el cabello oscuro, No. el cabello oscuro y los ojos marrones. Es más, creo que era mucho más parecido a mí, que, Caray. ¿no? Oye, ¿me estás diciendo que el Cristo de Iztapalapa es más cercano a la imagen real que el Jesucristo de la Iglesia Católica? Aparentemente, hasta donde Al, sabemos, al de las sí, estampitas, pues. sí, sí, sí. Y que del de Iztapalapa, del de Tablas del Pozo. Y Después les ahorita, hablo de qué es Tablas del Pozo. ahorita vamos a llegar a eso. Les voy a dar el contexto. Es un lugar mítico de aquí, del pueblo de Catepec, Ok, ¿no? entonces Ok, continuamos con la la imagen. estatura promedio era de 1,65
1.65, ¿sí? Lo más probable es que él también fuera de esa estatura. La complexión de los evangelios lo describen como un hombre fuerte y saludable, capaz de caminar largas distancias. Eso es posible que sí, que tuviera una muy buena condición, porque era carpintero, cargaba objetos pesados y bueno, caminaban como demonios, ¿no? Andaban en el desierto y todo esto, ¿no? Y bueno, pero ¿de dónde sale esta imagen del Jesús bonito y muy europeo? Pues justamente en esta idea de popularizarlo y del marketing que le hicieron, pues toman la imagen de dioses paganos, ¿no? Para que la gente, los primeros adeptos creyentes, pues no sintieran distinción, diferencia entre el tipo de dioses que ellos tenían y la imagen del Jesús que se les estaba presentando, ¿no? Hay también un estudio que se hizo, creo que en la década de los 90 o los 2000, no ubico bien, donde hacen con inteligencia artificial la animación de un modelo 3D de un cráneo de la época. Y bueno, sale un Jesús mucho más, de aspecto mucho más rudo en el gesto, en la cara, nariz más ancha, nada con esta imagen, barbón, posiblemente, greñudo, pues obviamente, pero nada que ver con la imagen que nos han difundido históricamente. No obstante, hay un comodín muy, muy interesante que tiene la Iglesia Católica al respecto, que es el famoso lienzo de Turín. A ver, antes de que continúes con el lienzo de Turín, quisiera mostrarte una imagen de lo que me acabas de describir, de ese Jesús con rasgos más árabes que nada, ¿no? Ajá. Y, Vean, esta es la imagen. ¿Y con qué está hecha esta imagen? Está basada en un cráneo de la época más o menos cercana a la que vivió Jesús, ya, bueno, ¿no? seguimos. Bueno, pero tenemos otra imagen, no sé si la tienes también, del lienzo de Turín, ¿no? No, pero Y en un segundo lo ponemos. bueno, mientras les voy platicando, ¿de qué se trata este sudario? ¿Es real? Bueno, es conocido como la sábana santa, ¿no? O el sidone. Es la tela de lino en la que supuestamente fue envuelto Jesús, ¿no? Y lo que plantean es que tiene plasmada la imagen de un hombre más o menos con las características de los tormentos que dice los evangelios sufrió Jesús de camino a la crucifixión, ¿sí? Es decir, habla de un hombre más o menos de una estatura promedio, ¿sí? Que tiene heridas en las muñecas, en las manos, en los pies, ¿no? Producto de los clavos de la crucifixión, y bueno, laceraciones en todo el cuerpo, desgarres de este tormento que sufrió camino a la cruz. Y bueno, esto lo han presentado como el milagro de que Jesús haya revelado su imagen en este lienzo y se le han hecho estudios científicos, científicos tipo Maussan, hasta donde la iglesia Ujú. lo ha podido controlar y permitir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Hay una gran controversia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los argumentos en contra de la autenticidad de este lienzo. Las pruebas de radiocarbono. En 1988 se realizó una prueba de datación de radiocarbono que dató el sudario entre los años de 1260 y 1390 después de Cristo, lo que descartaría que la tela hubiese envuelto a Jesús, ¿no? Porque tendría que ser O que sea otro milagro que, es- de Jesús, exactamente, que ¿no? viajó en el tiempo a esa época y dejó, Ajá. dejó la sábana santa ahí para que...
Bueno, Ok, ya. ¿qué es lo que se dice? Los detractores de este análisis del carbono 14 dicen que hay un sesgo, hay un error, que es lo que y no permite datar bien la sábana, ya que hubo un incendio en el que el sudario estuvo almacenado durante un incendio, sufrió un daño y tiene una costura, una enmienda, ¿no? Y que posiblemente el trozo de tela remendado sea del que se haya sustraído este que dataron en estos años, ¿no? Pero no podrían agarrar un pedacito de tela que no haya sido remendado. Pues es que es la imagen de Jesús, entonces la iglesia prohíbe que se toque y que se pueda cortar, mutilar para hacer otro estudio, ¿no? Lo han protegido históricamente. Entonces, pues mientras no eh, abran ellos la posibilidad de hacer estudios más rigurosos, no vamos a saber realmente el origen de este sudario, aunque hay teorías que nos dicen que muy posiblemente pudo haber sido elaborado por otro genio de la historia, ¿no? Que se trata nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci, ¿no? Esta teoría lo que dice es que posiblemente él sea uno de los creadores de este sudario, a solicitud obviamente de la iglesia, porque pues era la mente, tenía la mente, el conocimiento, las habilidades para poder hacer un milagro de este tipo posible. Pe- Pero, no tenemos ninguna base, ¿no? Porque, No, no ¿de hay, qué le no, no hay, queremos? no hay como tal una base. Por eso dije, es una de las teorías de conspiración que también han surgido y que, bueno, podríamos dedicar también otro capítulo a esta leyenda. Otra de las cosas, para no extendernos mucho ya, solamente quisiera decir que otra de las cosas de las que se han tratado de emular en cuanto al sudario de Turín es poner a una persona así, ponerle la sábana encima, ¿no? Con un pigmento abajo, y realmente lo que te queda en la sábana ya extendida es una figura toda deforme porque estás tratando de pasar algo tridimensional a un plano bidimensional. Y si tú ves la sábana, pues se ve perfectamente Exactamente. simétrico, definido. Y la conclusión a la que han llegado es de que seguramente fue una figura en relieve sobre la que pusieron algún tipo de pintura y encima pusieron la sábana para que se pintara, pero sin la profundidad completa del cuerpo humano, pues. Y, O y que realmente finalmente, sea la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. o a lo mejor Jesús estaba deforme y cuando le ponías una sábana encima y ya la quitabas, pues quedaba totalmente simétrico. No Ese sería. estaba deforme, estaba golpeado. Recuerda que fue crucificado, ¿no? Entonces, sí, no, ya no lo reconocía, ¿no? Pero Muy bueno, bien, muy bien. continuemos. Continuemos, por favor. Esperemos que ¿Qué, no. qué otra curiosidad de Semana Santa nos tienes a este pequeño programa especial que esperemos no sea de 2 horas como normalmente acostumbramos, Pero pero es que ya vamos. es imposible porque la verdad es que son temas muy interesantes y hay mucha, mucha información. Bueno, la otra, Escucha. pues bueno, hablamos ya de las fechas. A ver, déjame ver qué tengo por aquí, de la Bueno, autenticidad. yo, Creo que ya vamos al siguiente momento. yo te quisiera nada más hacer una, una mención de un evento, porque para mí, independientemente de toda la polémica que pudiera haber detrás de la existencia o no de Jesucristo, siempre me parece más interesante el fenómeno social al que da paso. Y en este caso, quisiera hablarte de la pasión de Cristo de Iztapalapa. Te comento de qué nos habla la tradición a qué se remonta la tradición del Cristo de Iztapalapa. Se remonta al año de 1833, cuando una epidemia de cólera diezmó al pueblo, ¿no?
y donde murió al menos la mitad de los habitantes en aquella época. Estos acudieron en una procesión, la cual iba encabezada por niños huerfanitos, hasta el santuario del Señor de la Cueva, que es una escultura del Santo Entierro de Jesús, que hasta nuestros días se sigue venerando. Y le suplicaron que acabara con esa epidemia y mortandad secundaria a la cólera. La leyenda cuenta que a los pocos días, efectivamente, se acabó la mortandad. 10 años después, la población decide, en honor a ese milagro que le realizó el Diosito de la Cueva, empezar con la tradición de la representación de la pasión de Cristo, en cumplimiento a una manda que le habían hecho, ¿no? Y de ahí se origina la tradición. Y es una tradición tan importante que incluso don Benito Juárez en 1867 hizo ciertos trámites y reglamentos para tratar de proteger esa tradición. Y en 1914, el mismísimo Emiliano Zapata prestó caballos de su ejército para ayudar a que se representara la pasión de Cristo. No sé si conocías esa parte de la tradición. Sí, es muy, muy interesante, pero yo tengo una historia mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir? Cercana de la pasión de Cristo. Te voy a hablar de A un ver. lugar recóndito y maravilloso llamado Tablas del Pozo, ubicado en la hermana República de Ecatepec. Sí, ese municipio que ha salido en todos los noticieros como el número uno en violencia. Ecatepunk, le Ecatepec. dicen. Ahí fue donde yo crecí y pues evidentemente como jóvenes de una comunidad, pues, y en aquellos años donde no había internet o apenas iniciaba el internet, pues algo teníamos que hacer, ¿no? Entonces, pues nos juntábamos ahí en la iglesia y de ahí, pues, los más grandes tenían esta costumbre de comenzar a hacer la escenificación del Via Crucis, ¿no? El iniciador de este grupo, pues fue un hombre llamado Gerardo, que le decíamos ñoño por obvias razones, O sea que son y competencia de Iztapalapa. como la competencia de Iztapalapa, pero donde está más feo y donde sí Ok. parece el Gólgota, Y con menos presupuesto, me imagino. con menos presupuesto porque no tenemos caballos, y Da- Dato y fíjate, curioso, Iztapalapa tiene un presupuesto como de 10 millones de pesos, ¿eh? no, acá teníamos que ir a botear al tianguis para sacar para las carnitas. ¿No? Andábamos boteando en el tianguis con nuestros cascos de romano y todo. Y era muy, muy, muy divertido. Recuerdo que fue una de las épocas muy interesantes. Pero ahí donde me tienes, ¿no? A pesar de otra religión y lo que fuera, yo encarné nada más y nada menos a Judas Iscariote, ¿no? Y resulta que el día que fue lo de la pasión de Cristo y todo este asunto del Via Crucis, me querían madrear unas borrachitas porque yo había delatado a papá Dios, ¿no? Entonces, le encargo a mi papá de, pues bueno, tú me cuidas, me pongo mi arnés porque tenía que significar lo de que me iba a colgar, y ya cuando estaba colgado, mi papá agarra y se enlela en el momento de la crucifixión, y se le camina y se vaya por allá a ver la crucifixión, y yo me quedo ahí colgado Colgado. colgado con el arnés, fingiendo la murición, y de repente empiezan unas borrachitas así de, ese fue el que delató a papá Dios y vamos a colgarlo de veras. Y pasaban los chamacos, me jalaban del guarache y daba vueltas, mira, más que Judas colgado parecía yo piñata, ¿no? Pero bueno, esos son los recuerdos de mi bello país, Tablas del Pozo, que soy tablaposteca de corazón. Y otra, pues es que también ante la falta de actores, porque todavía no estaba muy consolidado en aquellos años el grupo, pues les faltaba creo que un Herodes, y no tenían Herodes para a quién representar el papel de Herodes. Y ahí van por mi papá, ¿no? Y mi papá, pues déjame decirte que dentro de todas sus virtudes, pues es un gran actor en potencia, ¿no?
nos contaba nos hacía unos cuentos a nosotros que siempre le creíamos, pero específicamente para el papel de Herodes nos funcionó muy bien, porque se llevó toda la sala de la casa para armar su palacio en una azotea frente a la iglesia, para que ahí fuera la representación del palacio de Herodes. Y luego me acuerdo que agarró a dos chavitos, a mi hermano y al hermano de una amiga, de esclavos. Nada más que el hermano de mi amiga pues, era blanco y de ojos verdes, ¿no? Entonces, creo que mi papá estaba extasiado de tener por primera vez en su vida a un güerito de ojos verdes de esclavo, ¿no? Y bueno, fueron tiempos muy divertidos. La verdad es que esto se ha convertido en una tradición de mucho arraigo en todos los pueblos bueno, al menos de México, y que pues yo creo que son parte de las prácticas culturales que merecen o que valen la pena preservar, porque más allá de lo religioso manifiestan cultura, pero también generan sinergia a nivel de lo que son los pueblos, las comunidades, ¿no? Y que en contextos tan difíciles como el que te platico, pues creo que representa a veces la única ventana de que muchos grupos marginales conozcan algo, ¿no? O vean algo, ¿no? Sí, sí, y tienes razón, y quiero hacer hincapié en eso otra vez, de que realmente, independientemente de lo que pienses, si estás de acuerdo o no, la función social de la religión es Fundamental. indudablemente, exacto, indudablemente tiene sus aspectos positivos, la de la congregación, la convivencia, la unificación, tiene sus bemoles también, pero tengo que aceptar que tiene sus partes positivas. Al final del día, todo esto está hecho por humanos y los humanos ninguno somos perfectos, ¿no? Bueno, Y habla ahí por ti, habla por ti. Mira, justamente radica nuestra humanidad. antes de eso, y de preguntarte y de saber de que hiciste de Judas, no sé cómo llegaste a ese papel, pero en Iztapalapa sí tienen estándares. Por ejemplo, Ay, ya me bajaste el para, precio otra vez, ¿no te pa- digo? pa- para el papel más deseado, ¿cómo no? Es el del Salvador, ¿no? El del mismísimo Salvador Jesucristo. Y para Claro. ser Jesucristo, tienes que medir más de 1,75, tener buena condición física, no estar casado, no tener hijos, no tener novia y portarte bien. Así que te imaginarás que el rango de personas que entran ahí, pues es muy pequeño, Para Judas te piden todo lo contrario, por eso lo hice yo. probablemente, ¿no? Y, y bueno, pues quiero mostrarte un video que entra dentro del plano conspiranoico por lo poco común que es y quiero saber tu opinión sobre esto. Y para los que nos escuchan y no nos ven, pues lo voy a ir narrando. Oye, qué cruz tan alta. Pausa, porque es mucho el ruido de fondo y lo que estamos viendo es de la representación de la pasión de Cristo. Eh, lo curioso es que aquí Jesucristo va subiendo por, por su propio pie hacia la cruz en una escalera, ¿no? Tal vez es una historia de la Biblia. Y solito se Él, acomoda. él solito se acomoda en la cruz y no sé si lo amarrarán a alguien o traerá algo ahí para nada más engancharse en los clavos, porque tampoco he visto que lo clave, ¿no? La versión histórica, bueno, la versión de la Biblia es que estando la cruz en el piso, a él lo clavan de las muñecas, al parecer, según la tradición romana, no de las manos, ¿no? Y bueno, sigamos viendo. ¡Ay! ¡Qué y, barbaridad! y- y bueno, y a lo último lo que hace es aventarse un clavado y como buen gente de barrio, pues se agarra ahí de las cuerdas con las que están levantando la cruz. No sé si habías visto el video, ¿no? Mira, a mí me va a salvar el Dios judío, así que yo no tengo bronca
si tú te metes en conflictos con Jesús, pero tú si eres cristiano, bueno, católico, al menos por tradición, Bautizado, claro. entonces te De- vas de- al infierno. dato de color, estoy bautizado cristiano y católico, ¿eh? Así Muy que bien. no tengo forma de irme al infierno. Ajá. Ah, okey. No, pues mira, esto está, pasan muchas cosas en estos, eventos, ¿no? Hay muchos videos virales y bueno, pero lo que sí es muy interesante, a mí me llama la atención, pues, es la pasión con la que se vive, ¿no? Por ejemplo, en Tlaxcala, tienen esta costumbre de ir, cargando espinas y flagelándose, y digo, pues es parte de la práctica cultural, pero realmente llegan a lastimarse, ¿no? O muy conocido esto que ocurre en las Filipinas, donde, por ejemplo, el tema es que realmente se clavan en las palmas de las manos, para representar la pasión de Jesús, ¿no? Mira, que estaba viendo mientras investigaba sobre el Cristo de Iztapalapa el día de hoy, la versión 2024 y salía el muchacho, ¿no? Porque sí estaba, sí era una persona joven y mostraba que durante los ensayos tenía ahí su corona de espinas y una camiseta blanca llena de sangre, ¿no? Entonces le estaban haciendo una entrevista y el tipo llega, agarra su camiseta y le empieza a mostrar con mucho orgullo, esto es de los ensayos que hicimos, y o sea, realmente, por más ensayos que eran, yo creo que sí le dieron sus buenos latigazos y toda la camisa que tenía ahí estaba llena de sangre. No, aparte las cruces son pesadas y todo este asunto. 90 kilos pesa la cruz que tienen que arrastrar durante 2 kilómetros, si no recuerdo mal. Mira, que yo sé lo que es traer casi técnicamente otro cabrón encima, porque yo llegué a pesar 114 kilos, entonces imagínate, ¿no? Ahí sí me ganaste, También cargaba mucho. ¿no? Y bien, pues supongo que Vámonos a la sección que ya se ha hecho tradición desde todos los podcasts que llevamos, que es este análisis de las películas relacionadas con el tema que estamos viendo. Y en este especial de Semana Santa, pues obviamente no nos podía faltar nuestra dotación de películas alusivas a este hecho. a ver, yo no soy ningún experto, ahí sí es mi punto débil, o sea, hablamos de películas, pero si me pones películas de Semana Santa, recuerdo las que veía en Canal 5 cuando pasaba en televisión abierta, ¿no? De que todo el mundo no tenías nada que ver o querías ver caricaturas o algo y lo que tenías que soplarte porque no había otra era una película cristiana. Y la primera que yo recuerdo es ver a Moisés abriendo el mar para que pasara toda la procesión de cristianos a través del desierto. Los 10 mandamientos supongo que se llamaba porque era Moisés. ¿Sí? Estamos hablando de la película de los 10 mandamientos. ¿Nos vas a poner tu listita de siempre? No, 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 solamente Ah, vamos, esto vámonos era de lleno. más que improvisado, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, Eso- hablamos de los 10 mandamientos. ¿Qué sabemos de los 10 mandamientos? Bueno, pues es un clásico del cine hollywoodense, ¿no? Costó creo que 130 millones de dólares, ¿no? O recaudó, no tengo bien el dato. Y bueno, fue una de las más caras de su época, fue ganadora de varios premios Oscar y bueno, evidentemente es una película más larga que Un día sin pan, pero muy entretenida, muy bien hecha. Creo que los valores de producción son muy buenos para su época y pues nos cuenta toda esta historia del Antiguo Testamento técnicamente, ¿no? Y bueno, viene eh, un énfasis muy especial en la historia de Moisés. los La, efectos especiales están muy buenos, sobre todo esa parte donde se abre el mar. ¿no? Seguramente debe haber ganado algún Oscar por eso, la verdad no tengo el dato, pero si no, vamos a decir que sí ganó un Oscar a los mejores efectos especiales. Y fíjate que también una de las protagonistas, que es quien hace el papel de Sara, la esposa de Moisés, es nada más y nada menos
que Ivonne de Carlo. Para los que no la ubican Mm. tanto, y Ivonne de Carlo, después de participar en el cine hollywoodense y todo esto, eh, tiene un gran éxito ya en la televisión, en la pantalla chica, en la televisión abierta, con una serie llamada Los Monsters. Entonces, esa que quien ven ustedes como la esposa de Moisés, pues es la misma que interpreta a la carismática Lily Monster en la serie de los La Monsters, ¿no? Y tiene señorita una Limons. escena, sí, es muy, muy bonita, Ivonne de Carlo, ¿no? Ujú. Y bueno, recuerdo de esta película de los 10 mandamientos, una escena que a mí se me hace, yo creo que una de la versión primitiva de Mirada de Mujer, ¿no? Porque hay una escena donde Agar, la esclava, le dice a bueno, para los que no es spoiler, ya se deben de saber el pasaje de la Biblia, ¿no? Sara es una mujer Vas a ya de spo- edad. ey, alerta de spoiler, va a spoilear la Biblia, ¿eh? Ok, Porque no la han voy a leído. spoiler la Biblia. Y ya si la tergiverso o me doy una licencia, no me culpen. Si Constantino lo hizo, yo, ¿por qué no? Entonces, tengo todo el derecho de acomodar como me acuerde. Entonces, ¿qué escena me recuerdo mucho? Bueno, recordemos que en el pasaje bíblico Sara ya es una mujer mayor que no puede tener hijos. Entonces le pide a Moisés que tome a su esclava Agar para que pues tenga el hijo con ella. Moisés, pues obediente, va y hace lo propio y Ajá. evidentemente ella queda embarazada de Moisés y después Dios le concede a Sara la gracia de quedar embarazada. Pero cuando todavía no quedaba embarazada, cuando Agar es la señora ya de Moisés, que ya quedó embarazada, pues tiene que seguir viviendo en el mismo campamento, ¿no? Y ¿Y eso no es pecado? ¿Eso no era pecado? en ese momento no, porque Dios lo mandó. Y si Dios te lo manda, ¿quién eres tú para negarte? ¿No? Entonces, Bueno, no andes. cuando esté en una situación similar, voy a citar el Antiguo Testamento. Ajá. Pero Entonces, resulta que la mujer, pues bueno, era su esclava, dócil, buena onda, por eso ella le dice, pues mira, Moisés toma a mi esclava y embarázala a ella, porque incluso había como una buena relación. Ya nada más queda la esclava embarazada y se siente la patrona, incluso le ofrece a Sara, se sirven de comer y le dice, ¿sabes qué? Para mí, frutas frescas, casi, casi diciendo, yo soy la joven, la bonita, la embarazada. Y para ti, dátiles y frutos secos, ¿no? Haciendo alusión a su vejez. Esa escena se me hace de una crueldad, y más porque hace poquito me aplicaron una muy similar. te hicieron comer dátiles. Me hicieron Bueno, comer dátiles. ok. Muy Bueno, bien. pero Ahora, los 10 mandamientos, muy buena, muy recomendable, de 10 si tuviéramos nuestra chunchita esta que nos pone el Hugo. muy bien. Ahora tú dime una de tus Bueno, yo películas. tengo una que es un clásico, todos los mexicanos, y creo que no nada los mexicanos, creo que la han difundido en toda América Latina, que es el clásico de Semana Santa, que es nada más y nada menos la de El Mártir del Calvario, protagonizada por don Enrique Rambal, ¿no? Que era un actor español y que fue una película hecha aquí en México en los antiguos estudios Tepeyac y que pues en su momento fue ovacionada como una de las mejores películas que había sobre la vida de Jesús, ¿no? Es un Jesús un poco, ya si lo vemos de manera crítica, pues un poco con la idea que se tenía en aquellos años, que han de haber sido los 40, los 50, de Jesús, ¿no? Un Jesús muy impuesto en la figura de Dios, ¿no? Milagroso y bueno, y no se le mueve un cabello y parece maniquí y todo, pero para la época, en blanco y negro, para el
poco presupuesto que esa película tenía, porque sí tenía poco presupuesto, le fue muy bien después, porque incluso es un clásico ya ahora, pero para el presupuesto que tenía en aquella época sí era muy poco, pues creo que lograron muy bien, pues contar una historia, ¿no? La historia de Jesús. Y Y es cuentan que fue prohibida en España por el régimen de Franco porque no le gustaba el tema de la crucifixión. pero si es Franco, bueno, la esposa de Franco era una católica de las más recalcitrantes, ¿no? Que yo sepa. Hasta tenía el brazo de un santo debajo de su almohada, un Pues brazo de imagínate, verdad, fue momificado. por el régimen franquista, ¿no? Ok, no, eso no lo sabía, está interesante. Bueno, yo de las pocas películas que he visto en relación a a la Semana Santa, o al menos en cuanto al tema religioso, bueno, no han sido pocas, pero al menos de este tema. Y fue hace poco, fue reciente que la vi, es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Quiero que me digas desde tu punto de vista, porque fue una película muy polémica en muchos aspectos, ¿qué es lo que piensas tú de ella? Fíjate que creo que también hay que entender mucho del contexto en el que esa película fue lanzada, porque no mal recuerdo, creo que es noventera, ¿no? O no, 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 de no, los dos exacto, miles, de los sí, dos de los mil. dos Te miles, digo exactamente de qué año. de los 2000. Y recuerdo que, bueno, a mi amigo Rodrigo y mi amiga Elizabeth les encantaba ese tipo de cine y fuimos al estreno, ¿no? Desde la mítica Tablas del Pozo nos fuimos a la hermana República de Coacalco al cine para poder ver 2004. el estreno. Ajá, sí, del 2004. Y vimos el estreno y pues realmente a nosotros nos impactó porque no habíamos visto en aquel tiempo esta narrativa, eh, no sé, realista de lo que fue el tormento de Jesús, ¿no? Porque Brutal. siempre eran estos latigazos, donde de repente le ponían la corona de espinas, o por ejemplo la de Enrique Rambal, pues te digo, nunca lo despeinan, siempre tiene su peluca bien acomodada, pero aquí vimos por primera vez algo muy diferente, que era un Jesús como el que te muestran de repente en las iglesias, descarnado, ¿no? Y como muchos sostienen que fue el tormento que tuvo. Para muchos otros, muchos críticos decían que era violencia innecesaria, que era como pornografía religiosa, casi, casi, ¿no? Sí, es como ¿Por qué? gore religioso. Porque es Ahora, como gore religioso, porque hay un exceso de sangre. un Sin dato embargo, interesante, se utilizaron 30 litros de sangre en la película. Ahora, eso de realista yo lo pondría entre comillas, ¿no? Pues, ajá, porque apela sobre todo al lado sentimental, obvio, no podía ser de otra cosa, de otra claro. forma, perdón. Apela sobre todo al lado emocional de la gente, al ver cuando a una persona difícilmente le saca 5 litros de sangre antes de que a los 3 ya está muerta. eh, 30 litros de sangre, pues muy realista no es. Y ya. Bueno, es que la van grabando por partes y ese día se tiene que bañar el actor y le tienen que volver a aplicar la sangre al otro día. También no es así. Que el protagonista, Jim Caviezel, sí sufrió algunas lesiones de consideración, Se dislocó tuvo el hombro, el fíjate, hombro, ¿no? ajá, laceraciones, reacciones alérgicas al maquillaje, no fue Bueno, tan fácil. todo lo que lleva a encarnar un superhéroe, ¿no? Otra cosa es que también tenía la misma edad de Jesucristo a la hora de morir, 33 años. 33 años. Sí, hay muchos datos muy interesantes. Por ejemplo, en la escena de la crucifixión, la mano que clavan a la cruz es la de Mel Gibson, ¿no? Porque ahí tiene su ondita también religiosa de ultraderecha, el señor Gibson, ¿no? Este, el tema también, por ejemplo, en su momento se decía que era la más apegada a los evangelios. Bueno, es yo creo que un buen guión nutrido de todos los evangelios, porque no se recarga en uno solo, ¿no? De los obviamente aprobados y con licencias literarias muy interesantes, ¿no? Una de ellas es pues esta presencia del demonio, ¿no?
Eso es lo y que te iba a comentar. Qué buen demonio, la verdad, qué y bueno. creo que eso cierra a nivel estético y a nivel del guión. Me parece muy afortunada esta imagen que presenta del demonio y de cómo se burla al final en la crucifixión, porque creo que al espectador sí lo hace reflexionar en torno a la historia, que es lo importante, que aunque sea una historia que todos no sabemos, siempre nos gusta, es como el chisme, ¿no? Aunque te sepas el chismoso importa mucho, ¿no? Porque de repente hay unos que le meten más pasión, otros menos. Entonces, siempre queremos saber la historia. Y yo creo que esa licencia es muy afortunada, ¿no? También esta exageración en torno a los hechos que ocurrieron después de la crucifixión, cuando se parte el templo y viene este terremoto, se me hace muy, muy buena. Y también tiene pues un lado bastante conmovedor, ¿no? Yo creo que a todos nos parte el corazón cuando vemos esta imagen de María, la madre de Jesús, este, corriendo hacia él, ¿no? Eh, Cuando va en camino a la crucifixión para decirle estoy aquí, ¿no? Y yo creo y que al mismo tiempo se nota ahí el flashback de cuando él era niño, se caía y como todas las madres, pues corría, ¿no? Y decía, yo estoy aquí, y lo levanta y lo sacude y síguele, ¿no? Eso a mí se me hace sumamente conmovedor y creo que alimenta, no sabemos, no hay registro de que eso haya ocurrido, pero creo que alimenta mucho la historia y el mensaje que se pretende dar. Y otra curiosidad es que la actriz que interpretaba a María, la madre de Jesús, Ujú. estaba embarazada durante el rodaje, lo que le daba más sentimiento, ¿no? Y realismo a su actuación. Yo creo que es una de las mejores actuaciones. Otra cosa digna de mencionar es que tienen el papel de María Magdalena a una de las mujeres, yo creo que más bonitas del cine, que es Mónica Bellucci, y que hace una interpretación también extraordinaria en el papel de María Magdalena, ¿no? Y otra de las imágenes épicas que se quedan de esa película, pues es esta escena donde la van a apedrear, ¿no? Y de repente, cuando ya viene la piedra, ella acerca la mano y toca el pie de Jesús, ¿no? La fotografía, la música y todo es extraordinaria. Y otro dato que me parece muy interesante y por el que vale la pena verla en el idioma original es porque la película está realizada en arameo, que se supone era la lengua que habló Jesús en su tiempo, ¿no? Entonces, también es interesante. Y hay muchas De referencias. También hay otra escena que me parece digna de contar, de traer a la memoria. Es la escena de la oración en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando va a ser el aprendido y de repente se presenta esta figura de Satanás, ¿no? Y sale la culebra, te pone ahí en tensión dramática como que Ah, sí, está muy lo buena va a la escena. pegar y la aplasta, ¿no? Y se entrega, ¿no? Y bueno, que creo que en general es una película muy bien hecha, con buenos valores de producción, mejor dicho, con muchos valores de producción, con un guión muy bien realizado y que más allá de la temática, es de lo mejor que se ha tenido. Otra curiosidad es que al inicio Mel Gibson quería sacarla sin subtítulos para que no te distrajeran y fuera una experiencia más inmersiva, más realista, pero Ujú. seguramente se dio cuenta de que pues, en arameo no mucha gente le iba a entender y tuvo que ceder a que saliera con subtítulos. Y nadie le quería financiar esa película. Ajá. Batalló mucho por lo que tuvo que hacer su propia productora y hacer su propia película y la verdad es que le fue muy bien porque todas las ganancias fueron para él. Fíjate que te digo que estuve en una de las funciones de estreno y bueno, decía yo, no estábamos todavía tan acostumbrados a ver tanta información, las referencias a veces eran como muy limitadas, era otro tiempo, sí, ya tengo muchos años, y entonces, eh, la verdad es que nos impactó en su momento, ¿no?
Incluso había notas que decían, bueno, no sabemos si era parte del marketing que te llevaba al cine, pero había Rumores. notas de que en algunas funciones hubo gente que se sintió mal, ¿no? Porque efectivamente no resistía estas imágenes. Y hasta hay gente que falleció de infarto por el Infarto, estrés, sí, impresión. No, sí. no sé qué tan cierto sea eso, pero bueno. Pues yo te decía, hay que entenderlo. Yo creo que ahora si lo ves con tanta violencia y tanta exposición a tanta información, a lo mejor no te habla igual, pero tal vez si te sientas a verla, dedicarle el tiempo necesario, sí llega a ser impactante y conmovedora y creo que tiene como pues todos los elementos de una buena película. Para Muy mí un bien. 10. Vamos a pasar a otra película, y esta es una de mis preferidas, que se llama La vida de Brian. Y La Tantito. vida de Si es preferida de Lugo, lo más probable es que yo no le he visto. Seguramente porque me has hecho ver aberraciones que llamas arte, que yo estoy totalmente en contra. Esas pieles, no la vean, por favor, no vean esa película. Bien, hablaba de La vida de Brian, y La vida de Brian es una producción de los Monty Python, un grupo de comediantes ingleses que habla sobre un tipo que nace el mismo día y en el mismo lugar y a la misma hora que Jesús de Nazaret. Los Reyes Magos, en su camino a llevarle regalos, confunden porque vive, curiosamente, ¿no? Es muy cerca de donde está el verdadero Jesucristo. Lo confunden con el real, y la película trata de todo lo que atraviesa este tipo al ser constantemente confundido con la figura de Jesucristo, cuando él mismo dice, yo no soy, yo soy Brian. Y hay una escena en particular, toda la película tiene una crítica y es una sátira hacia la historia religiosa, eh, y fue prohibida de hecho en muchos lugares, pero hay una en particular que sigue vigente hasta la fecha y resurgió debido a la polémica de que quieren hacer una versión teatral de la película, y muchos de los actores pidieron que una escena en particular se retirara de la obra, a lo cual John Cleese, que es uno de los Monty Python, se negó. Te voy a pasar ese pequeño fragmento. Espero que no nos vayan a banear, pero bueno, ahí va. Y es el siguiente. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre o mujer. ¿Qué fijación? ¿Se escuchan? Ujú. Tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loreta. Es Es- una comedia, vale la pena recalcar. sí, es una comedia y obviamente es una sátira, ¿no? Este, ya, pero ese fragmento particular fue el que causó mucha incomodidad a los actores que estaban destinados a realizarla en teatro, ¿no? Y fue Me como, imagino que esto también fue hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque hoy como que pareciera lo más una conversación de niños de secundaria. bueno, la película es del 79, Ajá. pero la polémica fue hace un par de años, no recuerdo exactamente cuánto, fue Estamos hace regresando muy reciente, es muy reciente, ¿no? Ujú. Donde entran los temas de corrección política y el derecho a los grupos marginados. Bueno, es otro tema candente y no quiero adentrarme, pero solamente quiero hacer la mención de la polémica. Y así como ese fragmento, hay muchos otros. Véanla si pueden, hay una canción maravillosa que, que es la del final, no les voy a decir cómo termina, pero la canción es muy pegadiza, es muy buena, y traducido el título sería como Ve siempre el lado brillante de la vida. Irónico con el final, pero bueno, muy bueno, se las recomiendo. Y ya quisiera que nos dijeras, para terminar el episodio, si tienes alguna otra película de la que quisieras hacer mención. Yo había mencionado anteriormente una película que se llama La Última Tentación de Cristo,
Ya hablamos algo de ella, por eso no la quiero repetir aquí, pero si no tienes otra película, podemos hablar sobre esa. Bueno, sí, me gustaría nada más hacer la mención especial Ujú, de esta película de, Pasolini, ujú, que es, pues, un director, francés que muestra es un clásico. Yo recuerdo que la vi, sí, en el canal 11 me parece, y que es muy icónica porque es un Jesús que no es un Jesús bonito, es un Jesús con una apariencia, digamos, lejana a lo que históricamente nos han enseñado, ¿no? Este, es de tinte, estuvo prohibida mucho tiempo porque, pues tiene, para el director, la esencia de su Jesús es uno que está ligado a los pobres, ¿no? Es una película muy vieja, está ligado a ujú. los pobres y por lo tanto en su momento fue tildada de promover el comunismo, ¿no? Que ha sido una de las ideologías más perseguidas por los conservadores y por la misma Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pues vaya, esta perspectiva de un Jesús con una fisionomía diferente, con actores que parecían más de compañía de teatro por la apariencia de repente más andrajosa y mucho más, con un discurso mucho más contestatario, crítico de la religiosidad, que creo que es un elemento importante, y mucho más preocupado por el mensaje de la otredad, del reconocimiento del otro, del amor y del sentido de comunidad, pues en su momento fue censurada, ¿no? Como siempre, la historia detrás de las películas resulta muchas veces más interesante que la misma película. Y si alguien no conocía a Pasolini, quiero recordarles que a pesar de tener una de las películas incluso más alabadas por el Vaticano, dicen que es la más fiel, una de sus versiones, Pier Paolo Pasolini era un ateo, homosexual, comunista y todas las cosas negativas que se le pudieran achacar a una persona en esos tiempos, pues él lo era. Autor también de una de las películas más polémicas, censuradas y detestadas de su tiempo, que es Saló, o los 120 días de Sodoma, basada en uno de los libros del Marqués de Sade. Ya se imaginarán cómo está. Tiene escenas que ni siquiera podemos mencionar aquí porque nos bloquea. Pero que merece también su capítulo especial en este Enigma Sonoro, el Marqués de Sade. Claro, ya nos vamos a convertir en un podcast de películas, ya no vamos a hablar de temas de misterio. Así Es que una sección importante y una sección muy importante por parte de este programa. Pues así sí, es. y bueno, nada más una mención especial, pues, a este bloque de películas que nos chutan como capítulo telenovelero en el canal de las estrellas o en el 5 de La Pasión de Cristo, no, Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, que por mucho tiempo y antes de La Pasión de Mel Gibson, pues era como el canon de lo mejor hecho con referencia, perdón, a los evangelios y digamos a esta idealización que tenemos de la figura de Jesús, ¿no? Entonces, esta película también tiene mucho reconocimiento, muchos premios, una fotografía extraordinaria, pero está dividida en capítulos porque te habla desde el nacimiento de Jesús, ¿no? Está hecha en varias entregas y va pasando por cada una de las etapas de la vida o de lo que sabemos de la vida de este personaje y bueno, creo que también está muy, muy bien elaborada. Muy bien, pues con eso terminamos el episodio especial cortito de Enigma Sonoro sobre la Semana Santa. Obviamente es una embarradita de los temas, si no, igual, si quisiéramos hablar de todo lo que
de todas las controversias que se nos han presentado el día de hoy, pues no terminamos nunca. Mejor díganos en los comentarios si quieren que profundicemos sobre alguno de los temas o que nos convirtamos mejor en un podcast de reseña de películas. También se puede. Hay una cosa también interesante y con la que a mí me gustaría concluir. En toda esta investigación de datos, de libros, etcétera, encontré una frase de un cristólogo que creo que era un jesuita que decía, ¿no? Que aunque se sabe muy poco de la existencia histórica de Jesús, lo más importante es eso, continuar en la búsqueda, ¿no? Que no es de ateos o de gente malvada y mala el querer saber más. Creo que al contrario, eso reviviría, el ir tras la evidencia, el tener mucho más certezas, avivaría la fe de muchos, ¿no? Y yo soy de esa idea, ¿no? Creo que no es, creo que lo que se critica siempre es a las instituciones que se han pervertido con un discurso que creo que era muy genuino, ¿no? Creo que más allá, todo esto que se atribuye a Jesús es un mensaje muy, muy importante que hace falta al ser humano en general, independientemente de cómo lleves tu vida. Creo que el mensaje es poderoso, es importante y que más allá de eso, pues creo que siempre la controversia existe, pero que lo más importante es también ante este tipo de temas tener las antenas y el juicio abierto, porque no tenemos nada por sentado y creo que hay mucho todavía por explorar y por aprender y que el conocimiento nunca va a ser algo que atente contra la fe. Creo que al contrario, cuando tienes claridad, el conocimiento puede ayudar a entender mejor cómo se han dado todos estos procesos. Bueno, yo diría que la fe no es una virtud. Ahí me quedo, no me extiendo, pero si van a buscar las cosas, vale más que puedan admitir la posibilidad de que lo que puedan encontrar no necesariamente les va a agradar. Con eso termino. Bueno, vemos que siempre es generoso el doctor Lugo, con sus gotas de optimismo, pero bueno, aquí cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Enigma Sonoro. Los invitamos, como cada ocasión, a suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en X, etcétera. Y bueno, pues los invitamos a que interactúen con nosotros, obviamente siempre en el margen del respeto. Y si no quiere respetarnos, también se vale, no importa, de todo modo las vistas cuentan. Y y bueno, pues les agradecemos siempre su compañía. Esperamos seguir disfrutando de estas charlas, de estos temas que aunque controversiales, polémicos, pues siempre nos dejan girando la piedra un poco, ¿no? Recuerden, no están solos. A lo mejor como Enigma Sonoro somos un equipo, pero leemos sus comentarios, los dos, por pequeñitos o aparentemente insignificante que sea, los tomamos en cuenta siempre, por eso nos ayuda a mejorar. Y cuídense, cuídense. Aquí los esperamos. Y bueno, finalmente también saludos porque ya tenemos seguidores y hay gente que nos escribe también de Argentina, se ha suscrito gente de Ah, Argentina, caray. gente de Chile, gente de aquí de México. Y bueno, pues gracias a todos porque es un proyecto que arranca recientemente y bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucha voluntad y pues todo nos sirve para seguir mejorando. Gracias a los que ya están suscritos y pues los invitamos a continuar ahí interactuando con nosotros y divertirnos porque al final de eso se trata. Tómelo como una plática entre amigos. Perfecto. Un saludo a mi mamá, a mis tías, que son la mitad del tráfico y las visitas que tenemos, a mis primas, a la Judith,
a la Helen, a la Kenia, ya sabrán ellas quiénes son. Un saludo especial a pues, mis sobrinas, en especial a Jimena, que va a ser la única que va a heredar mis bienes. Ella sabe por qué. Adiós. Cuídense, se cierra el programa. Adiós ya. Corte.